Los militares de baja graduación no tienen una preparación a la altura de unas circunstancias como la que les tocó vivir. Todos sabemos que prácticamente llegar al ejército para darse de alta es por la desesperación de no tener trabajo, de no tener escolaridad, de no poder conseguir otro desempeño de más estatura. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se enfrentaron con unos supuestos delincuentes porque dispararon contra ellos. Actuaron como soldados, se trenzaron a balazos, y como había sobrevivientes, ¿qué hace el ejército en una guerra? Pues los fusila a los que quedan vivos. Actuaron como militares, no son policías, no son investigadores, no tienen a su cargo una responsabilidad como la de otros empleados del Ejecutivo Federal. Y ahora mira nomás en qué líos metieron a sus jefes y qué situación tan incómoda para quien insiste en decir que al fin y al cabo eran delincuentes y están muertos. Y los militares ejercían la labor que se les ha encomendado. Pero el problema aquí es que no le creemos al ejército, no le creemos a la Procuraduría, no le creemos a nadie, pero sí le damos toda la credibilidad a un grupo de personas que, como señala Manelik, ni siquiera sabemos cuál es su especialidad. Ellos vienen en una institución de derechos humanos, pero aquí no se requiere un especialista en derechos humanos. Se requiere un peritaje por especialistas, no sé, criminalistas, pero de investigación relacionada con un crimen, con un atentado. Por eso son especialistas, porque están en derechos humanos y están preparados para analizar, conocer y dar un veredicto. Pero sobre derechos humanos. Pero yo creo que es la única, dadas las circunstancias del país desde hace años, es la única, digamos, posibilidad que tenemos de que no haya esos excesos autoritarios o excesos de fuerza. O sea, finalmente yo creo que la creación de derechos humanos desde el 89 respondió a que no teníamos la manera de encontrar a alguien que pudiera dar una versión distinta a la que siempre daba el gobierno. Yo sí creo que es importante y yo sí creo que están preparados, no en un grado extremo de que sean peritos en balística, pero yo creo que quienes están en las comisiones de derechos humanos, tanto la nacional como otras internacionales, tienen conocimientos como para poder ver, digamos, con ciertos elementos de prueba, demostrar que no fue como se dice o como se habla en la versión oficial. Cuando el asesinato de Rubén Jaramillo y su gente, no había derechos humanos, no tuvimos, como dice Alejandro, más que una sola voz que nos dijo cómo habían sido los acontecimientos. Cuando Tlatelolco sucede exactamente lo mismo. No hay un organismo, como él dice, que te dé una versión distinta, que tenga un punto de vista difiriendo de lo oficial. Yo creo que sí, es importante. Ahora, derechos humanos aquí no tiene efecto vinculante, es decir, lo único que hacen son declaraciones o recomendaciones. No tiene un peso específico, pero yo creo que sí cambia la relación de fuerzas con respecto a la versión que te quieren dar y de la que fue. Que se pueden equivocar, claro, pero yo creo que cuando menos tenemos la posibilidad de una versión distinta a la que siempre se pretende oficialmente. El problema es de que si un soldado se muere no hacemos marchas. Esa es la otra. Y él se murió haciendo cumplimiento de su deber y por su patria. Y si se muere un delincuente, y muchas veces lo hemos visto, va la familia a derechos humanos y lo sacan del bote. No importa si es violador, no importa si es ratero, eso no es cierto. Pero ellos ya saben más o menos por dónde es el camino y los apoyan. Y los llevan, muchas veces los sacan del bote con engaños, los rescatan porque ellos saben cómo se manejan las leyes y cómo se maneja el proceso. Quien diga que el caso de Tlahtaya no ha sido utilizado para golpear al ejército y al ejecutivo,
pues tampoco está viendo claras las cosas, creo yo. Porque Pues tiene un sesgo político, sin duda tiene un sesgo político más allá de lo judicial. Ahora, el caso es que hasta hoy no se ha probado que ejecutaron a nadie. Se hicieron pruebas Marshall, se hicieron pruebas de balística, se hicieron recreación de los hechos y no se ha podido probar que ejecutaron a los militares. Si alguien cambió la escena, si se pasó el tiempo y alguien hizo mal su trabajo, esa es otra cosa. El día de hoy no hay una prueba de que los ejecutaron. Ahora, la tasa de efectividad del ejército es más o menos es el promedio. El ejército está preparado para actuar y se enfrentaron contra criminales que no saben el manejo de armas. Entonces... ¿Ya puedo tomar la palabra? No voy a terminar. Pusiste un ejemplo del que no señalaste casos. Eso de que la gente se reúna y rescate delincuentes. Te los junto ahorita. Hay varios, no es una cosa que invente, sino es un conocimiento popular que ha podido... Viene siendo al revés. En un los filtro. han linchado. ¿Cómo se llama usted? No. Y no hay quien los defienda porque la gente, el tumulto señala que son delincuentes y acabar con ellos a como dé lugar. Pero cuando son vecinos del lugar y llega la policía, los carga en una patrulla, llegan y los sacan. No, ya están hablando otra cosa. Yo no dije nada de eso que ustedes están diciendo, ¿eh? Ni lo que tú estás diciendo, ni lo que Mario. Yo dije, el criminal que detienen muchas veces va para los derechos humanos y dice, me golpearon en la celda, porque sabe que eso le va a provocar que lo liberen del proceso. Eso es lo que estoy diciendo. Muchas veces son mal utilizados los derechos humanos. No digo que siempre, ni digo que sean malos, al revés. Yo aplaudo la creación de los derechos humanos. Yo he visto el trabajo de los derechos humanos y el apoyo que dan con abogados y con instituciones y son formidables. Pero de que tenga sus errores, los tiene. No podemos defender ni a unos ni a otros. Aquí No. venimos a analizar las cosas, no a hacernos cargo de defender ni al ejército ni a los 22 que estaban en esa bodega. Venimos a tratar de resolver el misterio que ahora se enfrenta con la verdad. Lo que están subrayando todos en la mesa es esto. En primera, hubo reportes que señalaban que ese batallón en particular tenía denuncias por relación con ciertos grupos del crimen organizado. En segunda, los militares jamás comprobaron que hubo una refriega, pero sí quedaron evidencias de una ejecución. Y por último, los militares no se presentaron solos, iban con un oficial superior. Este caso, por donde lo vean, está mal. 58 años tiene Isael Pérez Calderón, de la colonia Pensil. El ejército tiene la mentalidad de muerto el perro, se acaba la rabia. Así de radicales son sus decisiones. Así los enseñaron a pensar. Bueno, pues vamos a esperar. Mientras tanto ya hicimos algunas anotaciones de lo que nos parece, unas a favor y otras en contra. En México existe una violación generalizada de derechos humanos. Lo dice un hombre muy respetable, un hombre al que conocemos, Raúl Vera López. En México existe una violación generalizada de derechos humanos, lo que el gobierno desmintió señalando que esa violación está muy focalizada, es decir, que solamente ocurre en determinados puntos muy aislados. Sí, yo creo que aquí hay dos lecturas. La primera sería que, a diferencia de otros momentos, sobre todo hace unas décadas, la violación sistemática de los derechos humanos era prácticamente del Estado hacia la sociedad, sobre todo hacia los grupos opositores, fueran clandestinos o fueran legales. O sea, sí había una violación sistemática de derechos humanos en muchos lados. No sé si se acuerdan que cuando el 85 que se cae, me parece que el edificio de la Procuraduría, se encontraron los separos con instrumentos de tortura. O sea, Y gente en los cofres de los coches. fue una cosa verdaderamente increíble.
lo que estamos viviendo hoy es una violación sistemática de derechos humanos, pero muchos de ellos tienen que ver más con el crimen organizado, en el cual en ocasiones hay autoridades involucradas. Entonces también hay que cuidar ahí, porque parece que cuando se dice es que hay una violación en México de los derechos humanos, parece que es el Estado quien está violando permanentemente. Y claro que tiene sus violaciones en lugares el propio Estado, pero también hay una violación de este sector del crimen organizado, que son los que generalmente terminan torturando y destazando y cometiendo unos crímenes verdaderamente atroces. Pero no es contra ellos. Es La declaración de los internacionalistas destacados en México no habla de derechos humanos violados por el crimen organizado. No es su labor. No lo controlan, no influyen en él, no saben quién es, no saben cómo funciona, no saben qué intereses tenga. No tiene nada que ver el crimen organizado. La violación de los derechos humanos es contra las instituciones que los deberían de proteger, contra las instituciones que los deberían de cuidar. Autoridades en general. Claro, que son establecidas, que tienen un objetivo, pero el crimen organizado. Hay que tomar en cuenta que este hombre, el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, que dice que en México existe una violación generalizada, es participante de una organización de derechos humanos. El obispo informa, de acuerdo con un trabajo del que él se encarga. Bueno, también ahí hay una revoltura de informes y declaraciones que desmienten esos informes. Ya sabemos que el Estado tiene que defenderse, pero si hay tanto tiempo y organismos no gubernamentales destacados en México dedicados a derechos humanos, un lugarcito debía ocupárseles. Sí, y no todas las violaciones a los derechos humanos implican tortura y muerte del capturado, ¿no? Sino el hecho de que se tarde el proceso mucho más allá de los plazos legales, ya se están violando los derechos humanos. Que no diga lo que piensa, que no pueda trabajar en lo que quiera, que no tiene muchos vertientes los derechos humanos. No es nada más lo jurídico que nosotros vemos. Alejandro Martínez Fernández, de 81 años, en Coyoacán. Algunas de las personas que llaman son tan torpes para expresarse. El programa no es bonito. No tiene colorcitos, no tiene florecitas. No es un programa de cri-cri. Es un programa de análisis que puede ser muy interesante, pero no bonito. Bueno, pues es una forma de aceptar que llena su gusto, que le complace, en donde se siente feliz. Como quiera que sea, le agradecemos su opinión. De Paseos de Churubusco, Miguel Ángel González, 72 años. Manelik es muy acertado en sus comentarios sobre el caso Tlatlaya. Puso los puntos sobre las íes. Confieso que al principio Manelik era en sus opiniones una copia de Héctor, pero ahora, muy de vez en cuando, opinan de la misma forma. Qué bueno que hay diversidad de opiniones y que no estamos del mismo lado, porque así tenemos más oportunidad de ver otros puntos de vista. Pero sí tenemos el mismo punto de vista. Alguien está haciendo mal su trabajo y no está concretando con un juicio que debió de haber sido con una resolución. En este caso yo creo que es la Procuraduría, pero alguien no está haciendo su trabajo en algo que creo que los dos estábamos de acuerdo que urgía se solucionara, porque estaba haciendo daño a la institución, estaba haciendo daño a la tranquilidad, estaba haciendo daño a la confianza del pueblo. Creo que en eso sí.
Yo creo que de aquí en adelante este gobierno va a tener una pesadilla, porque incluso tal vez algunos de estos casos que hemos mencionado ni siquiera en lo que resta del sexenio vayan a ser totalmente aclarados. Aclarados es muy difícil. No, pero el problema es que están encendidos. Pues así van a seguir. No, y el gobierno, cuando ya hay una resolución judicial, como en el caso de estos 4 hombres, soldados que ya fueron, pues digamos, exonerados, si la apelación no prospera, se va a quedar como la verdad jurídica y para el gobierno eso es suficiente. Aun cuando las pruebas hayan dicho todo, no se armó bien el expediente para acusarlos y va a terminar dándosele carpetazo porque la institución judicial dijo que así era. Pero no están exonerados, ¿eh? Todavía van también a un juicio militar. Van todavía a la apelación y todavía tienen un juicio militar pendiente dentro de su congregación y dentro de sus reportes. Es que sabemos que los ejércitos... Mira, yo no sé qué hizo el ejército, yo no sé los malos si tan malos eran como cuentan, pero lo que sí sé es que la Procuraduría actuó mal y de malas desde el primer momento. No avisó, no cuidó a los testigos, no reportó lo que pasaba, no levantó actas, no fue a hacer peritaje. La Procuraduría del Estado de México. Exactamente. Metió la pata hasta el fondo. Y ahí debería de haber un culpable también. Pero el hecho es que están siendo juzgados y por varias instancias. Exactamente. Y tienen acusadores y tienen defensores. Defensores.